Esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. La escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros, como nosotros nos mantenemos unidos a Dios, el Padre, y a su Hijo Jesucristo. Bueno, quiero contarles que vamos a seguir con el verso a verso, ¿verdad?, del libro de Primera de Juan. Y yo hoy a la enseñanza que me toca darles le titulé "Parece chiste, pero es verdad". Y voy a empezar contándoles algo que me pasó. Yo traje aquí una cadenita. Ya se me enredó un poco. Yo no sé si logran verla, es chiquitita, chiquitita. No sé si a los que están en casa pueden verla. Pero es una cadenita bien delgadita y tiene 3 bolitas de 3, son de 3 oros, diferentes colores. Voy a contarles qué me pasó con esa cadenita para que puedan entender un poco el significado de la enseñanza. Resulta que cuando yo empecé a trabajar, así, hace 20 años, o sea, antes decía yo, los señores de antes que decían hace 20 años, ahora yo tengo que decir hace 20 años empecé a trabajar y ahora sí se me hace un montón. Entonces, resulta que una señora que yo le estaba haciendo un trámite vendía estas cositas de oro. Mira, yo quería una cuando empecé a trabajar, yo decía, qué bonito ir ahí uno a los tribunales con una cadenita de esas, ¿verdad? Entonces, ella un día estábamos hablando y ella me enseñó lo que tenía porque me dijo, ay, es que voy a ir a tal lado a venderlo. Y yo le dije, ay, ¿usted no cree que podríamos compensar, hacer un canje ahí? Yo quiero esa cadenita. Y yo se lo compenso con parte del trabajo que ella, digamos, que ella necesitaba que yo le hiciera. Era un trabajo bastante grande de varios meses y varias cosas. Entonces ella me dijo, ay, sí, claro, a mí me serviría un montón que usted me lo haga, que pudiéramos compensarlo, ¿verdad? Entonces yo le dije, para ser justos, yo necesito que usted me dé el precio de lo que cuesta la cadenita. Así, ¿verdad? Podíamos compensar, ver cuánto era lo que yo le podía hacer de trabajo en el trabajo. Y entonces ella empieza ahí con una zozobra y una angustia, pero yo era una güila, yo en ese momento tenía como 21, 22 años, ¿verdad? Entonces, no saquen conclusiones. Entonces, me acuerdo que en ese momento ella empezó, pero así sudaba y se incomodaba y todo, y me decía, ay, es que yo a las otras personas les cobro, y pero es que con usted no puedo hacerlo, y empieza en esa trama, ¿verdad? Pero como yo era una chiquilla, yo realmente no estaba captando qué era el asunto, lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Y me acuerdo que ya al final ella llega y me dice, bueno, se lo voy a dejar en 20,000 colones. O sea, 20,000 colones ya sé eso. Yo, como no sabía nada de esto, entonces yo le dije, está bien, yo lo voy a apuntar aquí dentro del monto como si fuera un abono. Al tiempo, yo me fui a la Müller a ver cuánto costaba la cadenita. Bueno, hace 20 años esta cadenita costaba, por mucho, 3,000 pesos. Entonces usted puede imaginarse la cantidad de dinero que ella se dejó, ¿verdad? Pero si usted me pregunta, es parte de lo que yo quiero enseñarles hoy acerca del engaño. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas que tal vez pueden ser evidentes a nuestra vista, pero no estamos sintonizados ni encaminados en lo que realmente Dios nos está hablando. Y así como yo me fui por 17,000 pesos, ¿verdad? Además, usted y yo nos podemos ir por otras cosas en nuestra vida, incluida la vida eterna. Entonces, eso es lo que quiero que podamos ver. Yo quiero contarles un poco el contexto de lo que está ocurriendo en el libro de San Juan, en este capítulo 4, empezando el versículo. Yo no sé si ustedes recuerdan que en Corintios, en Romanos, en las cartas, Pablo nos estaba contando que había un avivamiento en ese momento en la iglesia. A pesar de que estaban siendo perseguidos, el Espíritu se estaba moviendo muy bonito durante la etapa de la iglesia cristiana. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Era común poder ver, y Pablo no lo habla en Corintios,
que habían manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces llega un momento en el cual Pablo, por ejemplo, llega y dice que cuando hay manifestaciones tiene que sujetarse la profecía al profeta, por ejemplo, para que no hubiera desorden dentro de los que estaban, y que si alguno hablaba en lenguas era necesario que otro pudiera interpretar esas lenguas. Entonces, si vemos eso, sería como qué linda el estilo de vida de la iglesia cristiana de ese momento, con un fluir del Espíritu Santo muy bonito. Pero, y es aquí donde empezamos a ver qué es lo que Juan nos empieza a explicar. Y quiero que pongamos en la filmina, chicos, la segunda. Vamos a leer el primera de Juan 4:1. Leemos: queridos amigos, esta es la nueva traducción viviente. No les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. ¿De parte de quién? Del Espíritu en minúscula o con mayúscula. Con mayúscula. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En la casa, ¿de quién estamos hablando? Los que están viendo la transmisión, que nos puedan escribir en el chat y nos puedan decir. Si hablamos de Espíritu en mayúscula, ¿de quién estamos hablando? Del Espíritu Santo. Y dice: póngalos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Entonces, yo quiero que podamos ver un poco qué es. Si quieren me pasa en la otra, antes de... Ok. Si vemos lo que está diciendo Juan ahí, dice, es necesario probarlos, ¿verdad? Pero entonces yo necesito primero descubrir qué es el engaño. ¿Ok? Entonces, yo quiero que vamos a ver la otra filmina para que veamos algunas palabras o algunas frases claves de lo que es el engaño. Entonces dice, definición de engaño: hacer creer a alguien por medio de palabras o acciones lo que no es verdad. La otra, hacer creer o ver que algo es distinto de cómo es en realidad. Distraer la atención de una persona con algo. La otra, el engaño está relacionado con palabras como seducir, atraer, inducir, ilusionar, engatusar, dirían los abuelos de antes, ¿verdad? Atrapar. Entonces, yo no sé si todas esas palabras en alguna oportunidad a usted le ha pasado algo que usted dice, alguna de todas esas usaron para engañarme. Alguna de todas esas me seducieron, ¿verdad? Con unas palabras súper bonitas, o me enseñaron esto y lo otro, y después cuando yo me di cuenta, caí en la trampa. Entonces, una de las cosas es que el engaño es algo que conlleva tiempo, porque usted no ve que el engaño sea algo que salga instantáneo, no es algo que de un pronto a otro vino y se arrebató. El engaño es algo que ocupa tiempo porque necesita manipular lo que está en nuestro entorno. ¿Para qué? Para poder seducirnos y que de esa manera nosotros podamos caer en lo que nos están diciendo. ¿Cuál es el mejor ejemplo que tenemos hoy en día? Lo que las noticias sacan a cada rato acerca de las llamadas telefónicas que hacen para sacarle plata a la gente en las cuentas bancarias. Entonces, cuando usted escucha lo que la gente dice, siempre es como, yo no me di cuenta en qué momento le di mi clave y mi nombre. O sea, yo no me di cuenta. Y cuando usted ve, le vaciaron la tarjeta. Eso es lo que hace el engaño. ¿Por qué? El engaño es un ardid a través del cual a usted le empiezan a decir cosas que le son semejantes, parecidas a algo que le suena familiar, particular, y usted ahí es cuando empieza a ir cediendo terreno. Entonces, quiero que pongamos la otra filmina para que veamos algo. Hay una diferencia entre lo que es el engaño y la mentira. Porque el engaño, dice, son conductas que pueden presumir tanto palabras como acciones, sean simples o complicadas. La mentira está relacionada con las palabras que digo, pero usted y yo sabemos que también para el engaño necesitan mentiras, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos decir que es un ejemplo de una mentira o un engaño? Una mentira, lo más sencillo: David, ¿arregló los zapatos? Sí. Usted sube, ¿cómo están los zapatos? ¿Verdad? Usted sabrá, ¿verdad? Todo aquello chumpulete, ¿verdad? En cambio, el engaño es lo que me hicieron a mí con la cadena. ¿Por qué? Porque la señora sabía muy bien cuál era el precio.
Pero era más fácil decirme: a usted yo no le voy a cobrar lo mismo que le cobro a las otras personas. Es que usted sí tenemos una relación diferente. Entonces me empezó a decir un montón de cosas que yo, ay, qué linda, entonces me está diciendo la verdad. Entonces me crea una fantasía que en algún momento yo nada más despierto y me doy cuenta de una realidad. Esto es el engaño. Ahora, vamos con la otra filmina, porfa, chicos. Siguiendo lo que nos está diciendo Juan, vamos a ver la otra parte. Él decía, tenemos que poner a prueba lo que nos están diciendo. Entonces la pregunta es, ¿y cómo hago para ponerlo a prueba? Ya vimos que el engaño es una seducción, pero ahora, ¿cómo hago yo para poder ponerlo a prueba? Cuando estamos hablando de la iglesia primitiva de ese momento, como les conté, teníamos grandes manifestaciones del Espíritu Santo. Había toda una vida de espíritu reflejada en ese tipo de iglesia. Entonces, que llegara una persona en ese momento, vamos a leerla nada más, dice: esta es la manera en que sabemos, y aquí es donde viene la respuesta de cómo lo probamos. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Entonces voy a dejarlo hasta ahí nada más y ahorita seguimos con la otra parte del versículo. Entonces, como les decía, si había toda una vida de espíritu, de manifestaciones del Espíritu, que alguien llegara diciendo, es que Dios está hablando a través de mi vida, no era tan extraño para la iglesia de ese tiempo, como tal vez sí lo podría ser para nosotros hoy, que venga alguien aquí en la mitad del servicio y diga, es que así el Señor me dijo y vengo a decir una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Es como un poco diferente para nosotros en esta época. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el libro de Juan es que es necesario poner a prueba lo que nos están diciendo y no recibir todo lo que viene de cualquier persona, porque una de las cosas, y es lo que vamos a ver en el otro versículo, dice, si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Entonces, una de las cosas importantes para usted y para mí, para el pueblo de Israel en ese momento, los cristianos, era que la base o el fundamento de nuestra convicción tiene que ser siempre Jesús. Entonces, fuera de Jesús no existe ninguna otra doctrina, no existe ninguna otra profecía, no existe nada más que nosotros podamos creer. Y una de las cosas, Juan no lo deja dicho en el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 14, y dice así: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el libro de Juan? Y ahora Juan en este otro versículo, el fundamento con el cual usted debe probar si algo es o no es de Dios, tiene como sustento la base Jesús. Entonces, yo quiero enseñarles algo que traje por aquí. Todos lo han jugado, ¿verdad? Aunque sea alguna vez, ¿verdad? Los que están en casa sí, de verdad, es una yenga. Cortesía de Mimi. Entonces, uno de los principios es que aquello que no es de Dios no va a tener a Jesús como el sustento principal. Entonces, dejémosla por ahí. Esa es la primera. ¿Ok? Vamos a continuar con la filmina. Dice, ¿quién tiene el espíritu de la... ¿Me puedes devolverla para terminar de leer el versículo, por favor? Dice 3, tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo
y de hecho ya está aquí. Entonces, ahora sí me puedes poner la otra. Okay, ¿qué es el espíritu del anticristo? ¿Verdad? Entonces, hay que entender que se refiere, bueno, primero, lo que es anti siempre tiene que ver en contra de, o lo que quiere es en lugar de, o sea, su idea es poder suplantar. Y en este caso, el anticristo lo que quiere es suplantar la imagen de Cristo. Entonces, dice, no es el anticristo, es el espíritu del anticristo. ¿Y por qué lo quería resaltar ahí un poco? Una de las cosas es que la Biblia nos habla en varios libros acerca de lo que son los espíritus, ¿verdad? Entonces, no está hablando que va a venir aquí, y así quiero que podamos comprenderlo mejor. No estamos hablando de que va a venir Satanás, un demonio, a enseñarle a usted o no me va a enseñar a mí acerca de la palabra, sino que hay un espíritu que va en contra de la enseñanza de Cristo. Entonces, no es algo que usted va a ver visiblemente, es algo que usted, si tiene el Espíritu Santo morando en usted, usted va a empezar a percibirlo y va a empezar a percibir que es algo diferente, que no es la misma enseñanza que usted ha recibido. Entonces, digamos que como que aquí ya se va a caer otro pedacito. Se me cayó más rápido. Tenía que terminar con el anticristo. Pero entonces, ¿qué nos hace? ¿Qué era lo que quería reflejar con esto? Cuando usted y yo empezamos a permitir que cada una de estas cosas que voy a explicar ahora empiezan a minar nuestra vida, y cuando usted y yo nos damos cuenta, aunque tengamos una gran base de cristianismo, ese cristianismo se cae. ¿Por qué? Vamos a ver la otra parte. Dice que en ese momento habían gnósticos o algunos filósofos, y usted y yo sabemos que la Biblia nos enseña acerca de que somos seres tripartitos. Le leo 1 Tesalonicenses 5:23 y dice: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, habla de un espíritu, un alma y un cuerpo, ¿verdad? Pero los gnósticos o los filósofos en ese momento decían que el cuerpo los separaban de lo que era el alma. El alma supuestamente para ellos estaba encerrada en una cárcel, ¿verdad? Y este cuerpo suyo y mío era el que un día iba a morir, ¿verdad? Iba a desaparecer cuando muriera. Entonces, lo que usted hiciera con el cuerpo no importaba. O sea, usted podía hacer todo el pecado que quisiera, que no importaba de por sí. La que se iba a ir era el alma, y este cuerpo, ¿verdad? Este estuche iba a desaparecer. Entonces, vea cómo de una u otra manera, en ese momento los falsos maestros estaban minando lo que era el fundamento del cristianismo. Porque usted y yo sabemos que aunque tenemos este cuerpo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y que, como acabamos de ver, somos seres tripartitos. Entonces, somos un solo, somos uno solo, y en nosotros habita el Espíritu Santo. Ok, la otra de las cosas es que dice, su propósito es destruir la relación de los creyentes con su Salvador. Entonces, la Biblia siempre nos ha enseñado que la única forma en la cual usted y yo somos redimidos de los pecados es cuando Jesús entra en nuestra vida como el Señor y Salvador de nuestro corazón. Y les voy a leer algo que está en 2 Corintios 1:20. Cuando todos estos falsos profetas querían quitar la relación del cristiano con Jesús y de desacreditar a Jesús como el Salvador, 2 Corintios 1:20 nos dice: y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Y entonces yo quiero que usted pueda repetirlo conmigo. 2 Corintios 1:20. Y todas las promesas que Dios ha hecho, y todas las promesas, vamos, y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. ¿Sabe? Cuando lo declaramos, lo hablamos, lo declaramos también para nuestro espíritu. Todas las promesas se cumplen por medio de Jesucristo. Entonces, si un día nos dicen que Jesucristo no es nuestro Salvador, entonces no hay promesas. Y entonces, ¿en dónde puede descansar nuestra esperanza? Si no es en las promesas y si no es en Jesús. Ahora, la última dice, niegan que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús
se veía como el Cristo, el que era ungido. En hebreo también significa el Mesías. Entonces el pueblo de Israel siempre había estado esperando a alguien que iba a ser su redentor, a alguien que iba a salvarlos. Entonces en Cristo estamos viendo que Él es el que vino a redimirnos. Y voy a leerles 1 de Pedro 1, 18 y 20. Dice: ustedes saben que no fueron redimidos de una vana manera de vivir heredada de sus padres, con cosas que son perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces, para usted y para mí eso es muy importante. Usted y yo no fuimos redimidos, dice, con cosas como el oro y la plata. Usted y yo fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces, esto que ellos estaban diciendo, negar que Jesús es el Cristo, es negar que a través del sacrificio de Cristo sus pecados y mis pecados fueron perdonados. Entonces, esto eran cosas importantes. No sé si pueden dimensionar nuevamente cuando hablamos de cuál era la doctrina que estaban tratando de darles. Dice que el anticristo es un espíritu en contra de Cristo. Era separar el cuerpo, era destruir la relación del creyente con el Salvador y negar a Jesús como el Cristo. Entonces, vamos a continuar. Esto es bonito porque es doctrina y nos ayuda a fundamentar aún más en qué es lo que usted y yo estamos creyendo. Vamos con la otra filmina, la que sigue, porfa. Ok, vamos a leer estos versículos. Dice: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en Jesús es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Y vieran que quiero leerles unos versículos que me encontré aquí, que me gustaron mucho. ¿Por qué? Porque cuando a usted y a mí nos vienen a minar nuestro concepto de cristianismo, del fundamento que podamos tener nosotros acerca de Cristo, acerca de la doctrina de la salvación, acerca de que Jesús un día pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, puede ser que de un pronto a otro usted y yo podamos sentir como inseguridad o podamos sentir temor. Pero este versículo nos dice: no se preocupen, porque el que mora en ustedes es más poderoso. Y les voy a leer Romanos 8, capítulo 14, dice, el versículo 14, perdón. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Le ha pasado en alguna oportunidad? Fabi, que da clases. ¿Le ha pasado alguna oportunidad, Fabi, que el Espíritu le da testimonio de que eres hija de Dios? Iglesia, en alguna oportunidad el Espíritu ha dado testimonio a su espíritu de que usted es hijo de Dios. ¿Sabe? Esas son de las cosas que usted y yo necesitamos aferrarnos cuando viene el enemigo a bombardearnos. Porque no podemos dejar que nos quite nuestra identidad de hijos de Dios. Por eso Juan está diciendo: hay un espíritu más poderoso que habita en ustedes. Por eso usted y yo podemos vencer esos argumentos que quieren venir a minar nuestra doctrina. Y les voy a leer el otro, que para mí este es un versículo que me encanta. Y está igual en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 11, y dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. ¿Sabe? Yo no sé qué le hace a usted eso, pero a mí me estremece todo mi ser. Si el espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en usted,
Si el espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en mí, algo, iglesia, diferente tiene que estremecer nuestro ser. Algo desde nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies, como dice la palabra. ¿Sabes? Si en esta noche el Espíritu Santo está trabajando en su vida, y si hay algo del Espíritu que no ha venido a trabajar, que lo has querido opacar, yo quiero decirle que hoy esta palabra puede ser para usted y puede ser para mí. Si el mismo Espíritu que mora en Jesús puede hacer, que pudo levantar de los muertos, puede vivificar lo que en nuestra vida esté adormecida. ¿Sabe? Esta palabra del engaño para mí, vea, me estremecía tanto, porque el enemigo una y otra vez puede trabajar en nuestra mente, puede trabajar en nuestro espíritu. Iglesia, necesitamos estar apercibidos, necesitamos entender cuáles son los tiempos y las palabras que estamos recibiendo, cuál es el entorno que estamos teniendo que nos puede acercar o nos puede alejar de la presencia de Dios. Pero nos está diciendo el libro de Romanos, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vivifica su vida, vivifica su espíritu y vivifica todo su cuerpo. Amén. Y ahora quiero leerles la otra parte que dice, estas personas, vea, y quiero que prestemos atención a esto, porque está hablando de que hay personas, dice, estas personas pertenecen a este mundo. En el versículo 5 dice, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. ¿Le ha pasado a usted que llega a una conversación y lo hacen a un lado? ¿Le ha pasado a usted un lugar que usted dice, aquí no entono? O sea, aquí no sé por qué. Pero dice el otro, el 6, en cambio nosotros pertenecemos a Dios. ¿A quién pertenece usted? Doña Dilma, ¿a quién pertenece usted? Shirley, ¿a quién pertenece usted? Doña Lenice, ¿a quién pertenece usted? Don Edwin, ¿a quién pertenece usted? Karen, ¿a quién pertenece usted? Dice, en cambio nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Voy a decirle algo, iglesia, es tiempo de que usted y yo nos hagamos a un lado. Usted no tiene que ir a mendigar en ningún lado, que a usted lo acepten, que usted pueda sentir que ese es su lugar de pertenecer. Usted y yo tenemos un lugar, y aquí nos está diciendo la Biblia, nosotros pertenecemos a Dios. ¿Sabe? No es en un lugar de borracheras, no es en una fiesta, no es en un lugar donde no se sienta ni se viva la presencia de Dios. Vea, iglesia, ese no es el lugar, y nos lo está diciendo Juan. No se engañen, ese no es el lugar, ese no es el lugar para usted, iglesia. Usted y yo no tenemos que ir a mendigar ni amor, ni cariño, ni pertenencia en ningún otro lado que no sea la presencia de Dios. Eso es lo que nos dice su palabra. Pertenecemos a Dios, pertenecemos a Dios, dice su palabra. Y después dice, y los que conocen a Dios son los que nos prestan atención. Pero ¿qué es lo que pasa? Como aquellos otros no pertenecen a Dios, como aquellos amigos, como aquella vecina que le gusta chismear, como aquel chat de la familia donde nos comemos a todo el mundo, donde aquel lugar de reunión de compañeros, sí, porque está el COVID, pero hay reunión de compañeros, pero yo decido estar en esa reunión de compañeros. Sí, pero es que ese es un lugar que mi espíritu se empieza a sentir incómodo. Pero yo quiero estar ahí, porque es que no tengo más amigos, no tengo nadie más con quien hablar que en ese rato. Pero el espíritu te hace sentir incómodo, te hace sentir incómoda, porque cuando no pertenecemos, ahí dice, como no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Y yo quiero que usted, iglesia, si usted nos está viendo en la casa, si no te están prestando atención, ¿qué vas a ir a mendigar? Vas a ir a buscar aceptación en un lugar donde no está Dios. Vas a ir a buscar aceptación en un lugar donde sabes que hay engaño y que hay mentira. Vas a estar en un lugar donde no se vive su presencia, solamente porque estamos buscando una y otra vez una aceptación. El lugar suyo y mi lugar es el que estamos viendo aquí,
porque le pertenecemos a Dios. ¿Sabe? Y termina diciendo el versículo: así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Hay cosas a nuestro alrededor que una y otra vez van a estar hablando en nuestros oídos, van a estar seduciéndonos, van a estar engatusándonos y van a estar haciendo que su corazón y mi corazón se desvíen. ¿Sabe? Ahí leíamos, y yo por eso le puse, parece chiste, pero es una realidad. Es una realidad que hay una iglesia que cuando empieza a escuchar y a dejarse seducir por un espíritu que no es el de Dios, por un espíritu que es anticristo. Y no estamos hablando del anticristo de Daniel y Apocalipsis, estamos hablando de aquellos que tienen un corazón que está en una enseñanza en contra de Dios. ¿Sabe? El que no puede reconocer a Jesús como el Salvador, ni a Jesús como el Hijo de Dios, ese es el fundamento de su fe y de la mía. Usted no necesita estar en un lugar donde no estén glorificando a Dios. Usted no necesita estar en un lugar donde dicen que Jesús no es el Dios y el Señor Salvador de su vida. Porque si hay algo que arde en nuestro corazón es cuando sabemos que esa presencia de Dios mora en nosotros. Y hoy decía ese versículo de Romanos, y ese Dios y ese espíritu que pudo levantar a Jesús de los muertos mora en usted y en mí, mora en usted y en mi iglesia. No podemos estar adormecidos, no podemos no discernir, no podemos no ver, no entender y decir: ay, no me di cuenta en qué momento caí, no me di cuenta en qué momento me engañaron, no sé cuándo fue que me hablaron y dije más de las cosas, no sé cuándo caí en esta relación, no sé cuándo tomé esta decisión, no sé cuándo me endeudé con esto. No podemos permitir que lo que esté en nuestro entorno venga a engatusarnos, venga a seducirnos. Cuando hay un espíritu hablando a tu espíritu, cuando hay un espíritu que te está guiando, porque su palabra dice: nos guía a toda verdad, nos guía a toda verdad, porque ese es el espíritu de verdad, ese es el espíritu que mora en nosotros. Y quiero terminar leyéndoles el libro de Juan en el capítulo 14, versículo 17. Dice: el espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. El mundo no va a recibirlo, porque ni le ve ni le conoce. No le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El espíritu de verdad, el que mora entre usted y yo. Y cuando decidimos que esta casa, Iglesia de C, ya sea porque usted se conecta a través de la transmisión, ya sea porque usted viene un sábado o alguno de los servicios de domingo, yo quiero leerle algo que nos dice el salmista en el 133. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. No hay otro lugar mejor que donde usted pueda estar, que es con los hermanos, que es en la iglesia, que es el lugar donde podemos hablarnos y entendernos. Porque así como Pablo decía: he pasado diversas pruebas, cuando alguno de ustedes viene a nosotros como pastores, uno lo entiende. Cuando Lili puede venir a mí y decirme: pasé esto y esto, le entiendo, y yo no la rechazo, porque entiendo, porque hablamos el mismo idioma. Iglesia, no podemos pretender que la gente hable nuestro idioma, porque nos está diciendo Juan: el mundo no entiende lo que usted y yo estamos hablando. El mundo no comprende porque no ve al Espíritu. Y cuando usted le dice: es que siento algo aquí que me incomoda, la gente le va a decir: ¿qué le pasa? ¿Qué es eso? ¿Se siente mal? Pero cuando usted y yo hablamos y decimos: es que hay algo aquí que me incomoda, sabemos que es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Es el Espíritu Santo hablando a nuestra vida. Es el Espíritu Santo haciendo cosas especiales en nosotros. Y quiero que me pongan la última filmina, porfa. Y quiero cerrar con esto. Cuando estamos hablando de las mentiras y hablamos del engaño, sabemos que hay algo que está tomando el tiempo para apartarnos de Dios. Pero también sabemos que hay un Espíritu Santo que nos lleva de la mano. Sabemos que hay un Espíritu Santo que es el que nos está guiando.
Y yo quería dejarle una pregunta antes de poder terminar. Cuando leíamos al final del versículo 6 de Primera de Juan 4, decía: así es como reconocemos el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Y yo quiero que usted se vaya con esta pregunta: ¿a quién le perteneces? ¿A quién usted le pertenece? ¿Ha permitido que algo de esto, del engaño, la mentira o esa falsa doctrina pueda entrar a su entorno? ¿A quién le perteneces? Y solo quiero recordarle algo: para nosotros el fundamento es que Jesús pueda ser el centro de nuestra vida. Ese espíritu del cual hablamos, que nos guía a toda verdad, se llama Espíritu Santo, y solamente está cuando usted lo reconoce como el Señor y Salvador de su vida. Cuando usted le dice a Jesús: quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero pedirle que podamos cerrar los ojos un momento. ¿Sabe? Le decía: ¿a quién le pertenezco? Pero la palabra de Dios nos dice que solo hay una forma y solo hay un camino. Que solo a través de Jesús es que usted y yo podemos alcanzar vida eterna y perdón de pecados. Y yo quiero que sea aquí, o si usted nos está viendo en la transmisión, yo quiero que usted pueda hacer una oración conmigo. Si usted no tiene a ese Espíritu Santo guiándolo, y usted dice: necesito a Jesús en mi vida, que en esta noche usted pueda hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de los pecados que he cometido, de las cosas que he hecho que no están bien, que entiendo que no están bien delante de ti. Hoy quiero que tú seas el Señor de mi vida. Quiero pertenecerte. Quiero que tu Espíritu Santo pueda guiarme en las decisiones, pueda ayudarme a descubrir cuándo me están engañando, cuándo estoy escuchando lo que es correcto y lo que es verdad. Tu palabra dice que aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, tú escribes su nombre en el libro de la Biblia. Dios, quiero que hoy escribas mi nombre en el libro de la Biblia, de la vida. Y quiero que sea tu Espíritu Santo guiándome y que tú seas el Señor de mi corazón. Iglesia, yo quiero que usted pueda orar conmigo en este momento. Que usted pueda decirle: Espíritu Santo, yo quiero que tú guíes mi vida. Si han habido cosas a mi alrededor que me han estado engañando, hoy quiero que tú me ayudes. Si he estado haciendo que tu voz, dejando de escuchar tu voz, hoy quiero escuchar tu voz, Espíritu Santo. Quiero que esa voz audible, fuerte, en mi espíritu, que me habla, que me guía, pueda ser más fuerte en mí. Iglesia, puede decirle: yo quiero escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Quiero tu Espíritu Santo trabajando en mi vida. Quiero tu Espíritu Santo librándome de engaños, de mentiras, de caer. Quiero saber a dónde pertenezco. Quiero estar en el lugar correcto y no buscar un lugar por una necesidad. Quiero estar en el lugar que tú sabes que debo estar, a donde me van a entender, a donde me van a aceptar, a donde me van a amar. Que seas tú, Espíritu Santo, siendo mi guía.